éticos se enfrentan los periodistas al cubrir el impacto del conflicto armado en las universidades de Colombia? Años estudié el conflicto armado colombiano y particularmente la representación de ese conflicto. Uno de mis primeros trabajos fue hecho durante mi permanencia en el periódico El Tiempo. Y era importante, entre otras cosas, porque el ejercicio que hicimos de observar cómo era la representación del conflicto en general en el país, pues traía repercusiones sobre el oficio periodístico, porque esos estudios que entonces se hacían, los debatíamos en la sala de redacción con los directivos y dueños del medio de comunicación, pero también con periodistas de prácticamente todas las secciones. Uno de los aspectos que, por ejemplo, me llamaron más la atención en mis trabajos sobre el tema fue la poca representación de la sociedad en el conflicto. El conflicto era visto prácticamente desde la dicotomía entre las guerrillas y el Estado colombiano, pero poco desde otras voces que estaban implicadas, ya sea porque de alguna manera estaban presentes en el conflicto o ya sea porque lo sufrían. Por ejemplo, las víctimas eran poco representadas en ese momento. Ha ido variando la representación de las víctimas, pero por ejemplo, los sindicalistas o las organizaciones ambientales o las organizaciones campesinas o de indígenas eran poco activas, no por ellas, sino por las decisiones que se tomaban en las salas de redacción de los medios de comunicación. ¿Cómo han representado los medios colombianos a los estudiantes en el contexto del conflicto y qué impacto ha tenido esta representación en la percepción del enemigo interno? Siempre lo han sido. Y cuando digo siempre, pues no es un siempre, es un siempre histórico. Porque, por ejemplo, los estudiantes empezaron a tener una participación particularmente, por ejemplo, en el gobierno militar, porque allí hubo graves crímenes contra los estudiantes. ¿Y los estudiantes de qué son expresión? Son expresión del pensar, del diferir, del tener otras maneras de acercarse a los conflictos, de no estar plegados a las visiones oficiales. Y todo esto yo creo que se ha traído hasta nuestra época en la representación de los estudiantes. ¿Cómo han abordado los medios de comunicación los hechos relacionados con la presencia paramilitar en universidades del Caribe, como la de Córdoba y la del Atlántico? Siempre es fácil discernir eh, las complejidades de un conflicto. Por lo tanto, algunas de esas complejidades se escapan de la actualidad. Pero sin embargo sí hubo silencio, sobre todo porque los victimarios no estaban alejados de las universidades. Los victimarios tenían un poder en los territorios y ese poder en los territorios se extendía hacia otras instituciones de la sociedad, como por ejemplo la institución universitaria. Sí hubo silencios. Las guerras tienen muchos silencios y se imponen los silencios. Y no solamente se imponen las comprensiones que se tienen del conflicto, se ocultan, se desvanecen, se transfiguran esas relaciones conflictivas, particularmente en los territorios. ¿Por qué el tema del conflicto en las universidades ha sido tan poco documentado en general por el periodismo? Yo creo que esa concentración de que he hablado de las fuentes en el conflicto evitó que los periodistas pusieran los ojos en otras instituciones. No solamente las instituciones universitarias, probablemente los colegios o probablemente las escuelas. Uno de los que me ha conmocionado más cuando he viajado a las regiones es el silencio posterior de las escuelas en el conflicto. Entre otras cosas, porque muchos de los niños y niñas que habitaban o que habitan inclusive hoy en día esos territorios pasaron a engrosar de manera obligada los ejércitos de los victimarios, particularmente los paramilitares
y también en algún momento, por supuesto, la propia guerrilla. ¿Cree que en los últimos años los medios en Colombia han cambiado su enfoque al cubrir el impacto del conflicto en las universidades? Pero creo que el conflicto sí ha tenido otras maneras de representarse. Sobre todo que ha habido algunos periodistas que se han concentrado de una manera estudiada, con evidencias, con investigación y con peligro en el conflicto, y que han empezado a ver que los tentáculos, las redes subterráneas y evidentes del conflicto colombiano se manifiestan en todos los órdenes de la vida social. Porque algunos medios reproducen sin cuestionamiento las versiones oficiales sobre estudiantes presuntamente vinculados con grupos armados ilegales, pues no certifican cuando los estudiantes son declarados inocentes. Es una situación que no solamente se restringe a los estudiantes, que también tienen que ver con sindicalistas o con indígenas o con personas de comunidades raizales o con otras personas que intervienen en el conflicto. Yo fui defensor del lector del periódico El Tiempo entre el 2000 y el 2003, durante 3 años, en 3 años particularmente complejos del conflicto, porque era el gobierno del presidente Uribe y del vicepresidente Santos, que además era uno de los dueños del periódico y era el jefe de redacción precisamente del periódico El Tiempo. Y una de las cosas que yo consideraba, no una vez a la semana, sino casi todos los días, era cómo los medios, y particularmente el medio en el cual yo estaba, hablaban de determinadas personas, los sometían prácticamente a juicios públicos, señalaban sus posibles implicaciones, no posibles, sus implicaciones, etcétera, y después, cuando los tribunales, los jueces, los absolvían, no se decía nada. Esos son otros silencios de los conflictos y en general de las tensiones que tiene una sociedad, pero son silencios que finalmente están de alguna manera vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos, desde el más humilde y generalmente desde los más humildes hasta ciudadanos que tienen participación en los diversos organismos del Estado. ¿Qué cambios podrían mejorar el tratamiento periodístico de estos casos? Tengo mucha confianza en esas nuevas expresiones que están muy ligadas a todo el ecosistema digital. Yo tengo confianza en todos esos medios que son locales y que están tratando de proponer narrativas, nuevas formas de narrar los sucesos, entre ellos, por supuesto, los sucesos del conflicto. Y empiezo a darme cuenta que esos medios colombianos, muchos de ellos, están hablando del conflicto y en algunos casos están hablando diferente